Hola, soy Manuel Llano, soy director de Cartocrítica. El metano es un gas de efecto invernadero que tiene un poder calorífico 86 veces superior al dióxido de carbono y que históricamente había sido subregistrado y con poca atención a la cantidad de fuentes fijas que existen y que están emitiendo este tipo de gas, particularmente gas y petróleo, y que es la mayor fuente, contrario a lo que antes se decía, que básicamente el metano era casi que solo un producto de las vacas y de la agricultura y de los biodigestores. Pues la realidad es que vemos, y cada vez más gracias a las imágenes de satélite, gracias a la detección que es posible hacer vía remota, cómo son las instalaciones petroleras justamente las que más emiten este tipo de gas. La razón es un poco engañosa, y hablando con claridad, y porque si bien el gas es un combustible más eficiente y con menores emisiones que, por ejemplo, quemar combustóleo para generar energía eléctrica, la realidad es que no es una energía de transición, es un combustible fósil cuya utilización, cuya extracción, pues sigue teniendo graves y profundos efectos de cambio climático, efectos ambientales, impactos a la salud local, a los ecosistemas. En efecto, durante el periodo del 2006 al 2012, México llegó a uno de los mayores picos en gas emitido a la atmósfera, ya sea mediante quema o mediante venteo. Y esto se explica de varias maneras. Por un lado, poca regulación, pero por otro lado también un desprecio del sector petrolero por las comunidades locales, por el clima global, donde lo que privilegian es una idea de negocio, una idea de cómo maximizar las ganancias, y esto en el sentido de que el gas, pues además de ser un combustible fósil que se utiliza para generar energía eléctrica cada vez más, pues resulta que también tiene Pemex un uso interno del gas. Por ejemplo, lo inyecta en muchas ocasiones para presurizar los yacimientos y poder extraer más crudo. Sin embargo, si los precios del petróleo caen o si los precios del gas también caen, pues ya no tienen uso para este gas y tampoco deciden que es momento de cerrar la producción. Por el contrario, pues simplemente llegan a ventear el gas, a quemarlo o lo que le ocurra, y sin importar las externalidades así llamadas, es decir, los costos sociales, ambientales, a la salud que tienen este tipo de prácticas sobre el entorno local. El pico más alto en 2009 fue sobre todo una consecuencia de un tipo de actividad petrolera de alta intensividad, de buscar obtener el mayor rendimiento de los pozos petroleros, que hay que recordar que un pozo petrolero pues no es que se abra y va a tener una larga vida, por el contrario, su vida puede ser bastante corta, de hecho cada vez lo es más, ¿no? Los yacimientos tienen menos presión, tienen menos volumen, cada vez hay que ir más abajo, ¿no? Y entonces lo que buscan muchas veces las petroleras pues es maximizar la extracción, ¿no? En el tiempo y en volumen, y esto lleva a utilizar todo tipo de prácticas, ¿no? Muchas veces llamadas prácticas mejoradas, avanzadas, donde podemos tener a muchos tipos de técnicas sumamente contaminantes e intensivas en uso de recursos y de energía. Y el petróleo allá abajo, en el subsuelo, pues no está solito, viene mezclado con gas. Entonces, al sacar todo el petróleo, pues también sale el gas. Y si las instalaciones de la petrolera no están preparadas para recibirlo, pues simplemente tienen que quemarlo. Y el hecho de que no estén preparadas no es porque a nadie se le había ocurrido que posiblemente ahí había gas, eso es algo que se sabe, es una decisión de negocio en desprecio de las comunidades y del clima global. Y nuevamente es el mismo escenario, donde se ha buscado maximizar la producción de petróleo por parte de Pemex, y sin importar que no se tengan las instalaciones para poder recibir y procesar el gas.
Y nuevamente, pues esto tiene que ver con una visión donde se busca maximizar el petróleo y en este caso se privilegia tener esa unidad de negocio basada en el petróleo crudo y por otro lado importar gas del norte que sale más barato que tener las instalaciones aquí en México, pues nuevamente de acuerdo a una visión que solo busca maximizar las ganancias. Tiene que ver con el agotamiento de los yacimientos. Pasa en el gas, pasa en el petróleo, pasa en la minería. Cada vez hay que hacer un trabajo de mayor esfuerzo, excavaciones más profundas, pozos más profundos, que son más costosos energéticamente para obtener cada vez menos gas. Y en ese costo energético, la cantidad de combustibles y de energía necesaria para su extracción, y además que se extrae un gas cada vez de menor calidad, entonces hay un mayor excedente que no se puede aprovechar. Y todo esto es lo que tiene como consecuencia menor producción y mayor cantidad de emisiones. Es un discurso muy peligroso porque bajo ese discurso de soberanía energética y muchas personas interesadas y muchas empresas interesadas, mucho del gran capital interesado, podría decir que hay que abrirle la puerta al fracking en México, en nombre de una supuesta soberanía energética. Lo que toca hacer, creo que la tarea pues no es solo a nivel de México, sino a nivel global, es empezar por cuestionar el consumo. No podemos mantener el mismo nivel de consumo, de alto consumo energético y de recursos en el mundo frente a los límites planetarios. Pues bueno, la tarea es compleja, pero sí, sin duda empieza por visibilizar las desigualdades en el consumo que existen, donde el 2% más rico de la población mundial consume cerca del 50% de los recursos. Pues creo que tenemos que empezar por cuestionar energía para qué, energía para quién, cómo resolvemos la desigualdad, cómo decrecemos el consumo, cómo ponemos límites a ese crecimiento y ahora sí, plantearnos bajo ese nuevo paradigma cómo podemos tener un acceso a una energía que no sea tan contaminante. El año pasado publicamos un primer estudio sobre los efectos que tiene la proximidad de las residencias y en este caso de mujeres embarazadas que viven cercanas a los pozos de gas y cómo pues el índice de malformaciones en los niños recién nacidos pues aumentaba 2, 3, 4 veces por encima de lo que una madre embarazada que no estuviera expuesta tendría. Y este tipo de estudios pues es muy importante para darnos cuenta cómo pues bueno, estas externalidades que decíamos de muchas de estas industrias, es decir, de los costos sociales, ambientales, a la salud, que su operación tiene, pero que no los reconocen, no los asumen como propios y que dejan que ese costo lo cubra la sociedad global en su conjunto, ¿no? Ese estudio lo hicimos para Burgos, la provincia petrolera de Burgos, que está en el norte de México, en Tamaulipas y Nuevo León, pero actualmente estamos haciendo un estudio metodológicamente similar, pero en este caso en Tabasco, particularmente alrededor de los complejos procesadores de gas de Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, que el nivel de emisiones que tienen, es de sorprender, incluso a nivel global, ¿no? Es un punto muy intensivo de una quema muy poco eficiente de gas y que los impactos que estamos encontrando nuevamente en la salud neonatal, ¿no?, de los niños recién nacidos es muy alarmante. Parto prematuro, talla baja, malformaciones congénitas. Los afectados es toda la población que vive ahí, niños y niñas, hombres y mujeres adultas, ancianos, ancianas. Sin embargo, quiere decir que la contaminación es tan alta que atraviesa la placenta y llega incluso a un bebé que ni siquiera ha nacido. Cuestionar el consumo. No, si no partimos desde ese punto, no hay regulación suficiente, ¿no? Y si la ambición siempre es crecer más, sin importar a costa de qué, a lo que nos estamos enfrentando es a una decisión sobre zonas de sacrificio. Y esto quiere decir que desde un lugar con acceso al capital, a un gran capital, se decide que tiene mayor importancia
y obtener un beneficio en recursos y extrayéndolos de una región sin importar las consecuencias que tenga localmente, ¿no? Cuando estamos dispuestos a aceptar ese modelo y como que hay ciudadanos de primera y de segunda, y donde son más importantes los ciudadanos, las necesidades de unos que la salud, la vida, el medio ambiente de otros, pues bueno, bajo ese paradigma, solo bajo ese paradigma, solo bajo esa configuración, podríamos creer que algo así es posible. Si no, pues simplemente tenemos que empezar a replantear cómo está el modo de vida que tenemos actualmente.